Bueno, a esta hora quiero hablar con los que tuvieron la oportunidad de vacunarse con la vacuna Pfizer contra el COVID-19. ¿Cómo fue la experiencia? Si tuvieron síntomas. Hay todavía algunas dudas, gente que puede sentir distancia o temor de vacunarse cuando eventualmente pues llegue aquí a Venezuela. La idea es, a través de los testimonios, que usted confíe en la ciencia, y parte de ese trabajo seguramente pues desde la consulta, y ellos son el ejemplo, se han puesto la vacuna contra el COVID-19 Carlos Torres Vieira, médico infectólogo, y también Jaime Gitelman, médico cardiólogo. Ambos residen en los Estados Unidos y como son personal de primera línea, pues tuvieron acceso a la jornada de vacunación. Yo los tengo en línea. Carlos, buenos días y bienvenido. Jaime, qué gusto conversar con ustedes esta mañana. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, comienzo con Carlos, ¿no? Carlos, bueno, fíjate que yo también te entrevisté en el pasado, no solamente para hablar del coronavirus, sino incluso para conocer tu testimonio. Tú tuviste COVID-19 y aún así, pues te vacunaste, ¿no? Una de las dudas que tiene la gente es precisamente si ya tuvo COVID-19, ¿por qué tendría que vacunarse si tiene los anticuerpos? Bueno, mira, el problema con los anticuerpos de la enfermedad natural es que, bueno, por una parte nosotros no sabemos por cuánto tiempo van a durar, ¿okay? Obviamente, pacientes que han sido evaluados durante el periodo de la pandemia sugieren que, bueno, algunos pacientes sí tienen una buena inmunidad hasta por lo menos 8 meses, pero no sabemos cuánto tiempo va a durar. Lo que sí sabemos es que cuando se estudiaron los pacientes con la vacuna, los niveles de anticuerpos, y sobre todo lo que nosotros llamamos anticuerpos neutralizantes, porque uno en general desarrolla distintos tipos de anticuerpos contra el virus, pero lo que a uno les interesa son esos anticuerpos neutralizantes que inhiben la penetración del virus a las células. Con la vacuna se lograron unos niveles bastante altos, mucho que eran más altos que los niveles obtenidos con la enfermedad natural. Por eso se considera que probablemente en este caso, como ocurre en algunas otras situaciones, la vacuna pudiera ser más efectiva que incluso la inmunidad con enfermedad natural. Y por eso es la recomendación de vacunarse. Ese es desde el punto de vista teórico, ¿okay? ¿Cuánto va a durar la inmunidad a la vacuna? Tampoco sabemos. Pensamos que hay estudios o análisis que sugieren que podría ser por lo menos un año, pero eso realmente no sabemos y el tiempo lo dirá. Y el otro punto es un punto práctico. Recordemos que hay muchos pacientes que pueden tener, sobre todo por ejemplo en Venezuela, muchos pacientes que pudieron tener la enfermedad pero nunca tuvieron confirmación de la enfermedad, ¿verdad? Porque o no se hicieron la prueba, o porque hay pacientes que tienen enfermedad sintomática. Y desde el punto de vista práctico resulta muy dificultoso para realizar un programa de vacunación, tener que hacerle evaluaciones a los pacientes antes para ver si tuvieron o no la enfermedad. Entonces también hay una parte práctica en esto. Pero lo fundamental de por qué se aplica la vacuna en pacientes que tuvieron la enfermedad es lo que dije al principio. A ver, Carlos, ¿tuviste síntomas posteriores a la aplicación de la vacuna? Mira, síntomas leves que son esperados. Tuve dolor local, muscular en el sitio de la inyección, que no empezó no con la vacuna exactamente cuando me la dieron, sino que empieza como unas 6 horas después, que duró como unas 24 horas. Y en el caso mío, tuve fatiga, sensación de fatiga por 24 horas después de la aplicación, tanto de la primera dosis como de la segunda dosis. Fuera de eso, no tuve ningún problema. A ver, ¿cómo fue la experiencia de Jaime Gitelman? ¿Tuvo síntomas, bueno, Jaime? Buenos días. Después de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer. Después de la primera vacuna de esa noche, tuve un dolor bastante intenso en el brazo donde me la aplicaron, que la verdad me impidió dormir de la manera placentera que normalmente duermo, y amanecí perfecto. Y a las 24 horas después sí tuve fatiga, que después se resolvió. Entendiendo que me había pasado esto, apenas me puse la segunda dosis, tomé 400 miligramos de ibuprofeno y en la noche tomé acetaminofén y no tuve nada de dolor, ni ningún síntoma posterior a la segunda dosis. Pero sí quería decirles que los síntomas post-vacunas son tan mínimos en comparación con lo que podría pasar, y ya sabemos que está pasando si nos infectamos de COVID, que vale la pena. Definitivamente vale la pena.
¿Cómo se desarrolló, Jaime, el proceso de vacunación ahí en los Estados Unidos? ¿Cómo se está desarrollando? Exacto, que se está desarrollando, que en mi opinión ha sido lento, pero bueno, como todo proceso inicial, es un proceso de aprendizaje. Tenemos que recordar que son millones de personas las que necesitan ser vacunadas. Hasta ahora en el mundo se han vacunado 44 millones, en Estados Unidos llegamos casi a los 15 millones y aquí en Florida 1.1 millones de personas. En mi hospital, en el Baptist, que es el Baptist System, ha sido bastante organizado, pero hay muchísima gente que quiere ser vacunada y todavía no puede ser vacunado porque va por grupos, ¿no? Por grupos de riesgo y por grupos etarios, ¿no? Esperemos que en las próximas semanas que se piensan agregar centros de salud como farmacias y clínicas, pues esto se abra a una mayor cantidad de población y podamos llegar a lo que llamamos la inmunidad de grupo, ¿no? Para poder de una vez por todas salir de ese problema. Sí. Ahora, Carlos, ¿dudaste en algún momento en ponértela? ¿Pensaste en algún momento que quizás era demasiado pronto? Fíjate que esa es una de las inquietudes que puede tener la gente que nos escucha, ¿no? Sobre todo la confianza que es una vacuna eficaz y que no sea perjudicial para la salud, de alguna manera, que pueda desarrollar uno otra patología que no tiene si se la pone. Es parte de las dudas, ¿no? Me parece interesante para alguien que ha decidido ponérsela que nos cuente su opinión con relación a este tema. Mira, en mi caso habían dos consideraciones. Uno, eso que tú hablas de la seguridad y la efectividad de la vacuna, y lo otro era el hecho de que yo había tenido la enfermedad anteriormente. Entonces, con respecto a la primera, bueno, la explicación fue la que di en el inicio del programa, ¿no? Mi enfermedad había sido en alrededor de abril, o sea que ya habían pasado varios meses. Generalmente lo que se está recomendando aquí en los Estados Unidos es que los pacientes que tienen enfermedad en los últimos 3 meses no ponerse la vacuna, más por un asunto de que tenemos un déficit de vacunas y podemos utilizar entonces esa vacuna para otra persona, porque esa persona que tiene la enfermedad en los últimos 3 meses es poco probable que vaya a desarrollar una reinfección, ¿okay? Entonces en mi caso ya habían pasado más de 3 meses, entonces ya esa no era una consideración. El segundo punto es el de la efectividad y la seguridad. Las vacunas han demostrado ser efectivas, por lo menos las vacunas que nosotros hemos estado utilizando, que la de Pfizer, la de Moderna, han demostrado ser bastante efectivas, a un rango de efectividad que incluso no nos esperábamos. Para ser sincero, yo creo que mucha gente nos sorprendió lo efectivo que fueron las vacunas en términos de los estudios que se realizaron. Y en términos de la efectividad ya por lo menos a corto plazo, que es más de 2 meses, hay pacientes que han sido vacunados más de 2 meses, prácticamente no ha demostrado mayores efectos adversos y uno no espera un mayor problema en términos de efectos a largo plazo. Como dijo Jaime, tenemos una buena cantidad de millones de pacientes ahora vacunados y la experiencia sigue siendo la misma, es decir, que los efectos adversos son relativamente poco frecuentes. Y aquí lo que uno tiene que valorar es riesgo-beneficio. El riesgo de padecer la enfermedad es mucho más alto que el riesgo que yo pudiera sufrir, incluso de tener un efecto adverso que es poco, que pudiera ser poco común con la vacuna. Entonces, basado en esas dos consideraciones, yo decidí vacunar. Hasta ahora, Carlos, ¿se ha reportado algún efecto adverso o efecto secundario grave posterior a la colocación de la vacuna? Mira, se reportaron casos de reacciones alérgicas severas anafilácticas. Esto es una proporción de algo así como 1 en 1 millón. ¿Okay? O sea, son bastante bajas, 1 en 100.000, o sea que son bastante bajas. Se han reportado, y hay unas partes de estudios que lo demás está en estudio, pero eso es realmente lo único serio que se ha reportado. En área se ha reportado áreas de eritema, de enrojecimiento, induración en el área de aplicación de la vacuna, que eso se ha reportado sobre todo con la vacuna Moderna, pero que son transitorias también y que básicamente con tratamiento local o como dijo Jaime, con el uso de ibuprofeno baja el dolor y con el uso de mejora, pero que no tienen mayor implicación y que duran muy poco tiempo. Pero en términos de otros efectos adversos serios que realmente podamos concluir, no. Obviamente la gente ha oído reportado casos
de uno que otro paciente que se asoció muerte con la vacuna. Y eso lo que la gente tiene que entender es una asociación simplemente temporal. Pacientes que están en estudios son muy raros y son casos donde había potencialmente explicaciones diferentes para que el paciente muriera y simplemente fue coincidencial que el paciente había recibido vacuna en un periodo, digo yo, de semana o un mes antes de ocurrir la muerte. Entonces, eso yo no tenemos realmente conclusión de eso, ¿no? Pero realmente son vacunas que han demostrado ser bastante seguras, incluso con unos efectos adversos serios demostrados hasta ahora. Sí. A ver, Jaime, en tu caso, ¿dudaste algún momento en ponerte la vacuna? ¿Pensaste que quizás era demasiado pronto? No, la verdad que en ningún momento dudé de ponérmela. Yo creo que fui uno de los primeros. Al día siguiente que empezaron a vacunar, ya yo estaba inscrito y en la cola para ponérmela. Tener la experiencia de trabajar en el hospital día a día con pacientes que fallecen de COVID, ver familiares sufriendo y personas en luto, fue la motivación. No voy a negar que sí hubo cierto miedo, ser de los primeros por no saber a lo que venía, los efectos secundarios o efectos a largo plazo, pero yo creo que el mensaje es que no estamos haciendo y no nos estamos vacunando solamente para protegernos a nosotros, estamos vacunándonos para proteger a la sociedad, estamos vacunándonos para proteger a nuestros padres, amigos o personas vulnerables, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que entender. Al vacunarnos nosotros, nos protegemos y protegemos a la sociedad. Sí hubo miedo, pero en ningún momento duda de ponerme la vacuna. Bueno, yo creo que parte de la intención del programa es precisamente que la gente conozca los testimonios de aquellos que han tenido la oportunidad de vacunarse, cómo ha transcurrido, cómo fue la experiencia del doctor Carlos Torres Vieira y el doctor Jaime Gittelman. Gracias por haberme acompañado esta mañana y compartir el testimonio de cómo fue o cómo transcurrió la jornada, ¿no? Y si tuvieron o no efectos secundarios. Ya lo han escuchado, parte del testimonio. Les mando un abrazo a ambos. Gracias por haberme atendido esta mañana. Gracias a usted. Hasta luego. Chao, Carlos. He conversado con el médico infectólogo Carlos Torres Vieira, recibió ya la primera dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19.